Bueno, mi militancia arranca ya por cuando era niña, tenía entre 8 años aproximadamente. Eh, Recuerdo que en la época de la dictadura, por supuesto, recuerdo que mi papá siempre le encargaba a mi hermano mayor que escuchaba mucho radio así eh, a la siesta o a la tardecita noche. Siempre estaba escuchando radio y de esa onda corta y le encargaba que tuviera cuidado. Entonces yo decía, ¿por qué será que le encarga siempre, verdad? Y un día le dice, bueno, sabes que tenés que tener cuidado porque eh, hay puragües en el barrio, le dijo, ¿verdad? Y después me di cuenta también que la radio que mi hermano escuchaba era la radio de Montevideo, Uruguay, una radio por el cual, a través del cual él escuchaba las noticias de Paraguay, de qué es lo que pasaba en Paraguay, si alguien iba preso, si alguien desaparecía, entre otras, ¿verdad? Entonces, eh, a mí siempre eso me llamó la atención y, y en el interín también en esos años yo enfermé y tuve que viajar a Asunción, ¿verdad? Para tratarme. Y mi hermana estaba cuando eso ya era religiosa y vivía, creo que ya era religiosa y vivíamos, fui yo a vivir con ella en la casa de las religiosas, allí al lado del Buen Pastor. Allí era la casa y a mí siempre me llamaba la atención de que eh, en el Buen Pastor siempre había mucha seguridad o cada tanto había movimientos raros o algún guirirín, como decían las chicas, ¿verdad? Entonces, eh, eso a mí me... Más de una vez también subimos hacia al piso de arriba para ver si podíamos ver qué es lo que pasaba en ese lugar del Buen Pastor, pero bueno, nunca pudimos ver nada. Y es así que yo me di cuenta que en Paraguay nosotros vivíamos en una feroz dictadura, ¿verdad? Entonces, por allí arranca mi militancia, en ese sentido entendí que también eh, había personas que eran llevadas presas, había personas que luchaban por sus derechos. Entonces, y un tiempo después también, allá por el 76, 77 creo que fue, cuando ocurrió lo de Mario Scherprono, su asesinato, ¿verdad? Entonces eso sí que yo recuerdo muy bien. En Asunción era como que el aire quedó quieta, ¿verdad? O sea que parecía que el rostro de la gente. Yo era una niña muy chiquita todavía, pero sí me di cuenta que, eh, el dolor y la impotencia de la gente en su cara, ¿verdad? En su rostro. Yo conocía así gente jóvenes, acompañaba a las hermanas siempre en la iglesia, en el grupo de coro de los jóvenes. Y por ahí yo siempre observé eso que pasaba en Asunción, ¿verdad? Entonces, bueno, por allí un poco la experiencia ya de mi niñez, mi adolescencia y mi juventud prácticamente viviendo en Asunción. Luego, allá por 96, 1996, yo me regreso a Itapúa a trabajar en una escuela agrícola, en esa escuela agrícola que aprendí muchísimo en ese sentido también, me formé prácticamente en todo lo que tiene que ver con los derechos sociales, políticos, económicos, culturales, ¿verdad? Ambientales, porque ese centro es un centro donde trabajaban con hijos jóvenes, adolescentes de familias campesinas. Y allí también fue que empecé a conocer a conocer y a entender también la lucha del movimiento campesino. Ahora conocí a mucha gente,
a organizar, veía cómo la gente se empezaba a organizar, el movimiento campesino, las mujeres empezaron a organizarse y conocí entendí también que las reivindicaciones del movimiento campesino era por el derecho a la tierra, el derecho a una producción, la defensa de la agricultura familiar campesina, ¿verdad? Una producción sana, también el tema de evitar o de la escuela, por ejemplo, hasta ahora existe esa escuela allí trabajando, sigue trabajando allí, buscaba contribuir al arraigo, el arraigo campesino, el arraigo de la juventud campesina y evitar de alguna manera que la juventud campesina salga del país, porque en esa época empezó como una migración muy fuerte en Itapúa de la juventud campesina. Bueno, entonces la escuela trabajó muchísimo en esa zona en esa línea, ¿verdad? De apoyar el arraigo de las familias campesinas a través de la agricultura familiar campesina, la agroecología y allí en ese centro también yo empecé a trabajar y a vincularme con todo lo que tiene que ver con la comunicación popular. Ellos tenían allí una radio comunitaria y yo empecé allí mi trabajo en la comunicación popular, ¿verdad? Trabajando tanto dentro de la escuela y la escuela estaba abierta a la comunidad campesina, ¿verdad? Y estando allí trabajando en la radio, ¿verdad? Ayudando desde la comunicación y comunicando toda esa experiencia tanto del centro de educación como de la experiencia campesina, la experiencia de las mujeres campesinas. Nuestra lucha también paralelo a eso fue el tema del derecho, la lucha a la comunicación, el derecho a la comunicación, ¿verdad? Se peleó muchísimo por una reglamentación justa para las radios comunitarias, que no sean de tan corto la potencia y todo eso, una reglamentación justa, ¿verdad? Adecuada para las comunidades campesinas, para las organizaciones sociales que quisieran tener su propio medio alternativo, medio de comunicación. Y es allí que también, bueno, conocí a referentes campesinos, a grandes maestros y maestras para mí en ese sentido, en mi militancia, ¿verdad? Y también allí conocí, o sea, en ese centro de educación conocí a mujeres feministas y porque la escuela trabajaba toda esa línea desde una educación desde la perspectiva de género, entonces yo también ahí entendí e incorporé toda esa militancia, ¿verdad? Empecé con mi militancia más feminista desde allá por 1999 y la comunicación alternativa, ¿verdad? Y ahí fue que yo entendí también desde eso, a partir de eso yo entendí que no solo que la militancia social era importante como un mecanismo de incidencia para incidir en políticas públicas que pueda garantizar derechos tanto sociales, económicos, políticos, culturales, ¿verdad? Y después ya me empiezo a sumarme también en los movimientos más políticos que buscan sobre todo ocupar un espacio de poder tanto a nivel local como a nivel departamental o nacional. Entonces, en ese sentido, creo que es importante tanto mi experiencia como mi trabajo hecho para en esta idea, en este sueño que tenemos con el equipo de disputar un espacio en la Junta Municipal de Encarnación.